Empezamos la segunda parte de las charlas, vamos a hablar sobre violencia de género y violencia familiar. Me acompañan Caro Ferroni de Familia 5, prosecretaria, fue secretaria también, y Alejo Cancino, que también estuvimos con honorarios. ¿Sí? Bien. Bueno, la idea nuestra un poco hoy es que ustedes del lado del ejercicio de la profesión puedan disipar todas las dudas que tengan con el procedimiento de violencia desde el momento cero, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Me ha pasado, yo recibo nosotros en Colegio 5 tenemos la costumbre de tener las puertas de la oficina abiertas, eso sépanlo, así que siempre las dudas, los casos particulares, vengan a charlar con nosotras, no tenemos ningún problema. Y un poco en base a todas las preguntas y a todas las cuestiones que se van presentando día a día, tratamos de hoy un poco de resumirlas para que puedan, digamos, ser llegadas a todos. Desde el lado de ustedes, cuando ejercen la profesión, seguramente les pasa que cuando llega un cliente con una situación de violencia, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿La mando a fiscalía del tribunal? ¿Qué lugares puedo derivarla? ¿Puedo asumir yo el papel de iniciar la denuncia? Sí, todas las respuestas son afirmativas. La unidad de atención de fiscalía de tribunales está abierta, obviamente, para todo el mundo, las 24 horas, los 365 días del año. Como ya sabrán, en los tribunales de familia nos manejamos con un turno de urgencias, entonces si la denuncia va a ingresar en día y hora hábil, se va a trabajar con un juzgado que se sortee, pero ante situaciones de urgencia se va a habilitar el turno de urgencias. Esa es una opción. Pero ¿qué les pasa mucho a ustedes que me lo han replicado, me lo comentan a diario? Cuando ustedes acompañan a su cliente a la fiscalía, muchas veces se encuentran con unas puertas cerradas que dicen, pero usted viene con abogado. Entonces que su abogado vaya y le inicie la denuncia. Si bien es cierto que lo pueden hacer, obviamente que hay una obligación por parte de la Fiscalía y del funcionario público que tiene que tomarles la denuncia. No tengan miedo en hacer denuncias, no tengan miedo en presentar una demanda de violencia familiar. La diferencia va a radicar en el relato, digamos, de los hechos. Para nosotros es exactamente lo mismo, desde el punto de vista del juzgado, que la denuncia ingrese por profesional o ingrese por Fiscalía, le vamos a dar el mismo tratamiento. La principal diferencia va a ser que obviamente una vez que ingrese por Fiscalía le vamos a requerir que para cualquier acto posterior que hagan dentro del expediente, del procedimiento, asistan como trocinio letrado, obviamente porque estamos hablando de personas que son atendidas por empleados, por el fiscal, y no tienen esa asistencia jurídica que ustedes le pueden brindar desde el día 1 de su estudio jurídico. Otra de las posibilidades están los centros territoriales de denuncias. Los centros territoriales de denuncias se crearon un poco para ayudar digamos, a paliar un poco la cantidad de reclamos y lugares para poder evacuar denuncias. Los centros territoriales van a estar estratégicamente ubicados geográficamente cerca de los domicilios que ustedes pueden averiguar, eso lo pueden buscar en internet según el domicilio del que a ustedes vayan a hacerle la consulta, y están abiertos de lunes a viernes hasta las 20 horas nomás, pero bueno, a la tarde también pueden ir a hacerlo. La diferencia es que el centro territorial va a elevar la denuncia a la Fiscalía y luego la Fiscalía va a ir a la mesa de entrada para sortearlos. Entonces, imagínense que esa demora, por así decirlo, cuando nos llega a mano del juzgado, se va a dilatar un poco más. Entonces, lo primero, evalúen la urgencia del caso que a ustedes se le está presentando para ver qué le recomiendan a su cliente. Vamos ya corriendo al tribunal, habilitamos turno de urgencia, lo charlamos tranquilo acá en el estudio, preparamos la demanda, mañana la iniciamos en hora hábil. Si la iniciamos, acuérdense, ahora con las demandas electrónicas que tienen que activar la función de que sea urgente, porque si no le va a ingresar a la mesa de entrada al día siguiente. Eso ténganlo presente. Esa fue una función que se habilitó cuando ustedes ingresan la demanda por la MEU electrónica. Si no tildan el casillero de que es algún trámite urgente, a nosotros no nos llega automáticamente la misma mañana. Nos va a llegar en la bandeja de correo electrónico de demandas iniciada por MEU al día siguiente. Esto les digo porque por ahí el cliente o la clienta de ustedes les presente. Ustedes le dicen, sí, yo mañana voy a tribunal, presento la demanda, bueno, desde la oficina. Presento la demanda y te tengo al tanto de las novedades por los oficios, por la medida que, bueno, después vamos a comentar cuáles serían las medidas que se adoptan. Pero no, les va a llegar al otro día, entonces le van a quedar como que, bueno, no lo iniciaste, bueno, darle explicaciones a sus clientes, entonces tengan en cuenta eso también, el tema de la urgencia. Las comisarías siguen estando, las comisarías, si bien algunas se reubican, cierran, se reorganizan, siguen estando, la atención sigue siendo la misma, pasa lo mismo que con los centros territoriales. Desde las comisarías se derivan a la Fiscalía.
y de la Fiscalía nos llega a nosotros. Algo bueno que nos dejó toda esta era post-pandémica, bueno, estamos todavía un poco con el tema del coronavirus, hay un teléfono habilitado, un WhatsApp habilitado de las fiscalías donde se pueden hacer denuncias vía WhatsApp. Desde la persona, desde su casa, puede mandar un mensaje a esta fiscalía, va a iniciar un chat con el funcionario que esté a cargo de ese teléfono y les va a pedir los datos, va a hacer las mismas preguntas que si hubiese ido presencialmente a la Fiscalía de Tribunales, y eso nos deriva a nosotros de la misma manera. En tribunal nosotros le damos el formato de ingresarlo vía electrónico, imprimir el papel y demás. Lo que no tenemos es la presencialidad de la gente, lo cual eso es muy positivo, porque la realidad es que exigirle a una persona víctima de violencia que vaya al tribunal, que esté horas sentado, ya sabemos toda la burocracia y las demoras que hay en los trámites, esto facilita muchísimo las cosas. Y además, muchas veces hay urgencias que requieren realmente inmediatez. Requiere de que en el momento yo le voy a mandar un WhatsApp al fiscal y el fiscal se va a contactar con el secretario y con el juez de turno y el juez de turno le va a devolver el oficio vía WhatsApp. Hacemos todo por teléfono. Esto es algo súper valorable que lo empezamos a implementar por desgracia de lo que estaba ocurriendo en la pandemia, pero la realidad es que hoy en día lo seguimos haciendo. Hay una gran cantidad de denuncias a diario que a nosotros nos llegan vía WhatsApp, nos siguen llegando vía WhatsApp. Obviamente que todavía tenemos este sistema de la presencialidad y vuelvo a lo mismo. No diferenciamos por parte del juzgado, la denuncia venga por abogado, venga por la fiscalía, ya sea presencial o vía WhatsApp. El tratamiento siempre va a ser el mismo y la urgencia siempre se va a dar en el día. No quiere decir que se va a dar la medida que pida en el día, pero sí se les va a dar una respuesta en el día, que puede ser la medida que se solicite o puede ser una medida que el juez considere más apropiada. Pero la respuesta se da en el día. Todo lo que ingresa por violencia familiar se responde en la mañana que ingresa. Bueno, todos estos caminos que van teniendo es para que ustedes les puedan transmitir a sus clientes y decir, bueno, tengo todas estas alternativas. ¿Podés ir a tribunales? Sí, podés ir a tribunales. ¿Querés ir a un centro territorial? Podés ir al centro territorial. ¿Querés ir a la comisaría? Querés ir a la comisaría. ¿Iniciamos junto a la demanda? Iniciamos junto a la demanda. Tienen un montón de caminos, un montón de alternativas que van a llegar todos al mismo lugar y va a depender, obviamente, del caso particular con el que ustedes se presenten. Evaluarán la urgencia, evaluarán el asesoramiento que le van a brindar. No solo, bueno, vamos a charlar un poco después, las implicancias de las medidas que adoptamos por violencia familiar, cuando hay hijos menores de por medio, cuando trabajan con cercanía. Nosotros tenemos, los 4 colegiados de familia, adoptamos las mismas medidas, los modelos son casi parecidos, te diría que palabras más, palabras menos son bastante iguales, los formularios que usamos para otorgar las medidas. La distancia siempre hablamos de los 200 metros, entonces después hay que aplicarlo al caso particular. Porque uno por regla, tratamos de todos mantener un mismo criterio, pero obviamente que después al caso particular hay que ver, a ver, sí, 200 metros, pero vive a 150. Y entonces, bueno, ¿por qué no ponemos 150 en la orden? Así ya nos evitamos el litigio de morigerar los 50 metros que no quedan entre una casa y la otra casa. Entonces, se lee. Y así como nosotros leemos el caso concreto, ustedes también, cuando estén con los clientes, vean el caso concreto, vean, asesoren, qué es todo lo que está alrededor de esa denuncia, qué implicancias puede tener esa denuncia, tenemos causas previas, causas que pueden iniciar con posterioridad, repito, si hay hijos, tema de cuota de alimento, bueno, todo tiene que ver con todo. Bueno, Ale ahora les va a hacer un pantallazo un poco de las medidas que adoptamos cuando nos inician estas denuncias. Bueno, buenas tardes a todos. Me parece que no sé, le voy a dar el WhatsApp de la Fiscalía, que es el 341-6-100-100. Si no cambió, hasta hace poquito era ese, así que supongo que se irá siguiendo, para que lo tengan y bueno, cualquier cosa le escriben a la Fiscalía, que depende de Facundo Pacheto, no sé quién es el que se hace cargo del teléfono, pero bueno, va ahí. Bueno, la idea era más o menos repasar rápidamente. 341-6-100-100. 6-100-100. Bueno, la idea era más o menos repasar las 3 principales medidas, como por así decirlo, que se toman en la Secretaría de Violencia Familiar. Nos basamos, o sea, el marco normativo es la ley
provincial de violencia familiar, la 11.529, pero obviamente tenemos que saber que tenemos las dos leyes nacionales, sobre todo la ley 26.485, que es la de protección integral de la mujer, bueno, que es para erradicar, tiene un título más largo que no vale la pena decirlo, y obviamente también están las convenciones internacionales que son sustentos, son marco normativo para la violencia de género y la violencia familiar. También tenemos que decir que nosotros acá estamos en el marco del derecho de familia. Obviamente que la violencia de género es mucho más amplia. Por tanto, a familia, que es donde nosotros trabajamos, van a llegar solamente las causas que se relacionen con el derecho de familia. O sea, que se dé una situación de familia. La familia que nosotros tomamos es un concepto amplio, o sea, bien amplio de familia. Pero si son el vecino, no es familia, por tanto, no somos competentes nosotros, sino que va a ser competente civil y comercial. Como así también, así tampoco sería, no somos competentes en el caso de violencia laboral, cuando se da en el marco de una relación de trabajo, que es competente, lógicamente, la justicia laboral. Bueno. 26.485. Sí. ¿Esa ley deroga tácitamente la 24.417? Porque algunos dicen, deroga la 24.417 tácitamente y otros dicen que no. Esa es la duda. Yo tengo entendido como que están las dos vigentes. La pregunta de la doctora es si la ley 26.485, que es posterior, lógicamente, a la 24.417, la deroga tácitamente. No hay ningún artículo que diga específicamente que la deroga, ella dice tácitamente, yo no lo veo de esa manera, no sé qué opinará el doctor. No, porque son en realidad dos cosas. Violencia de género y violencia familiar son más amplias y más restrictivas, depende cómo lo mires. Porque vos te vas a encontrar con que hay cuestiones de violencia familiar que son violencia de género, que tienen en su sustrato una cuestión de violencia de género, cuestiones de violencia familiar que no tienen en su sustrato una cuestión de violencia de género, y cuestiones de violencia de género, por ende, que también se dan en el marco de la familia, por ende es también violencia familiar, y cuestiones de violencia de género que no tienen nada que ver con la familia, como puede pasar con el ámbito laboral, el ámbito, siempre hablamos de cuestiones de género, en el ámbito laboral, en el ámbito de vecinos, en otros ámbitos, y ahí va a pasar por otros tribunales. La ley 26.485, las dos leyes, 26.485 y 24.417, tratan complementariamente en algunas situaciones ambas cosas. Lo que sucede es que si hay violencia de género, la ley 26.485 es mucho más completa que la 24.417. Entonces vos vas a aplicar la 26.485. Ahora, en algunos casos de violencia de familiar, imagínate entre dos varones que integran una familia que hay violencia familiar, esa va la ley de violencia familiar porque no aplicás la ley de violencia de género. Y en el ámbito laboral vos no vas a aplicar la 24.417, en el caso nuestro sería la 11.529, porque aplicás la ley de violencia de género. En ese punto tenemos que tener en cuenta que la provincia de Santa Fe, cuando adhirió a la ley de violencia de género, adhirió como un paquete entero. Por ende, las cuestiones procesales de la ley 26.485 son las de la ley 26.485. ¿Sí? Tenemos que aplicar ese procedimiento que está dentro de esa ley porque compramos el paquete completito. Claro. Podríamos haber establecido un procedimiento propio, eso no se hizo. Está trayendo algunos inconvenientes en lo que tiene que ver con la práctica tribunalicia. ¿Por qué? Porque, bueno, en materia de violencia familiar, la provincia de Santa Fe tiene una trayectoria y una experiencia muy amplia, de varias décadas, y hay mucho trabajado en esto. Hay Secretaría de Violencia Familiar desde hace ya, debe ser 12 años. Sí, bueno, 13 años aproximadamente que tenemos violencia familiar como secretaría específica, con lo cual hay mucho trabajo y mucha experiencia en eso, pero en materia de violencia de género se empieza a abrir un camino cautelar, urgente, autosatisfactivo, que no pasa por familia, sino que pasa por otros fueros. En lo laboral, en tanto y en cuanto estemos hablando de una relación de patrón-empleado, digamos, ¿no? Que haya una situación. Ahora, en el resto que va a civil y comercial, te podés encontrar con algunos aspectos de
violencia de género establecida entre personas que no son familiares, pero que tienen como sustento, como sustrato, un delito que está siendo investigado penalmente. Respecto de este tipo de situaciones, la Corte el año pasado sacó un fallo diciendo que ese abordaje de la cuestión de violencia de género y las cautelares consecuentes tienen que ser asumidos por el fuero penal, ¿sí? Todavía hay una situación bastante compleja porque una gran cantidad de esas denuncias siguen apareciendo en el juez de civil y comercial. El juez de civil y comercial, como es una cautelar y como uno no quiere perjudicar a nadie, la siguen emitiendo, pero que en el corto plazo eso tiene que pasar todo al fuero penal. Claro está que si la violencia de género se da en una situación ajena al ámbito de familia, pero que no tiene como sustento un delito, ahí sí lo va a tomar el juez en lo civil y comercial, que va a tomar las medidas que establece la ley 26.485, claro, que en definitiva son, ahora lo va a Alejo lo va a redondear, perdón, te agrego una cosita con eso, que la Unidad de Fiscalía de Atención a las Víctimas también acoge este tipo de denuncias, ¿sí? Sí, sí, sí. No solamente las que van al juego de familia, sino las que van al civil y comercial o laboral. La Fiscalía de Género recepciona estas denuncias también. Exactamente. Bueno, otra cosa para tener en cuenta, como lo dijo Caro, para nosotros es lo mismo que la denuncia ingrese por fiscalía o por abogado. Si ustedes tildan urgente, está en la misma bandeja, es el mismo tratamiento, no es que porque venga de fiscalía que puede que el mecanismo esté más aceitado, porque la gran mayoría llega por fiscalía, se nos hace más sencillo, va a salir más rápido o algo. Entran una tras de la otra y nosotros lo vamos a sacar de la misma manera. No se hagan problema, no tengan miedo de hacer la denuncia ustedes como abogados. Yo sé que esto va dirigido a abogados, así que por eso le recomendamos. No hay ningún problema, ninguna diferenciación, y obviamente haciéndola tienen su regulación de honorario y lo que le corresponde por el asesoramiento que le brindan a los clientes. Por eso no es que no digan vayan y hagan la denuncia en fiscalía. Bueno, dicho esto, pasamos a enumerar, a decir una breve descripción de las medidas que adoptamos en el día a día. En primer lugar, la más básica, lo más sencillo que se toma, pero no así menos efectiva, porque muchas veces ustedes piensan que lo que llamamos cese de hostigamiento puede ser algo muy sencillo, decirle a una persona que deje de hostigar a otra, pero con el hecho de que lo diga el juez, de que la persona a la cual está hostigando se entere de que el hostigado hizo una denuncia, se está moviendo, se está moviendo el aparato judicial, ya no sé si son la mayoría de los casos o no, pero genera consecuencias y hace que ese hostigamiento cese o, bueno, en el peor de los casos que se identifique o algo, podrá pasar a la siguiente medida. Perdónale, sí. En el cese de hostigamiento es muy usual para el hostigamiento por redes sociales. Claro. Por redes sociales, vía telefónica. No es necesario llegar a pedir la presión de acercamiento que ahora va a explicar, pero realmente que hoy por hoy creo que un hostigamiento realmente que se ve a diario. Te bloqueo de una red, te hablo por otra, te hablo por mensaje de texto, WhatsApp, no paro de llamarte. Eso es un hostigamiento, o sea, esa es una orden que el juez le dice, pare con ese hostigamiento, deje de mandarle mensaje, deje de llamar a esa persona, deje de mandarle por las redes. Bueno, ese es un hostigamiento. Después de ahí uno podrá, con la prevención de que, bajo apercibimiento de que si no cumple, bueno, daremos más medidas, o sea, ahí iremos a ver qué otra cosa más podemos hacer, pero bueno, es muy típico el tema de las redes sociales y telefónicas. Claro, exactamente. Ahí en la medida, por lo menos en nuestro modelo, ya dice redes sociales, telefónico, mensaje de texto, etcétera. Así que para ese tipo de casos suele ser efectivo y, bueno, lo pueden pedir, obviamente, y se librará. Bueno, ahora pasamos a la medida por naturaleza de la Secretaría de Violencia Familiar, que es la prohibición de acercamiento. Bueno, por lo general es una medida autosatisfactiva con todo lo que ello conlleva, que se inicia y con el libramiento de la medida se agota. Esa es la idea principal. Ya sabemos que después continúa, pero bueno, es la idea. Por lo general, ¿qué hace? El juez ordena al denunciado que no se puede acercar, por lo general, a 200 metros de la víctima. Estos 200 metros los tomamos con pinzas. ¿Por qué? Porque es importante, como decía Caro antes, decir,
No, viven a 50 metros, viven enfrente. Es súper importante, si bien nosotros vemos los domicilios, se nos puede pasar que ustedes nos digan, no, mira, vive acá a 3 casas. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos 25 metros. Muchas veces el típico caso de la casa de pasillo, que están pegadas. Bueno, nosotros, por lo menos en el Colegiado 7, lo hacemos con una leyenda que es sin radio. No te podés acercar, pero no tenés un radio. ¿Por qué? Porque no te vamos a prohibir vivir en tu casa. Es lógico. Pero bueno, la idea es que vos sigas sin poder acercarte. O sea, que Sí, vos no te podés o acercar. se le pone con una distancia adecuada, porque se entiende que Claro. no es solo el domicilio. Si la persona está en su lugar laboral o donde sea, rige la provisión. Entonces, obviamente que en el domicilio será una distancia adecuada y tendrá que considerar y respetar la medida para toda otra ocasión donde esté la persona. Claro, sí, la idea es eso, que muchas veces nos vienen y nos preguntan, no, pero acá me dice 200 metros que no voy a poder vivir en mi casa, no voy a poder ir a lo de tal, que bueno, no es que es exacto de esa manera, sino que la idea es que ustedes lo mencionen, lo digan, así lo podemos ver y detallar en la medida de la manera que creamos más conveniente, como decíamos antes, es artesanal, no es que sale siempre el mismo modelo. Bueno, una vez que tenemos la medida librada por el juez o jueza, ¿qué va a pasar? Lo más importante y súper determinante, la notificación de la misma. Esto es, como bien saben todos acá que son abogados, si la medida no está notificada, no tiene sentido, es la idea. Hoy en día yo sé que esta es una de las grandes deudas que tenemos, es que se hace a través de la policía la notificación. Ustedes se van a ir en el día con un oficio dirigido a la seccional de policía del domicilio del denunciado, por el cual se ordena a la policía notificar a esta persona cuanto antes, en el día, de la medida que ordenó el juez o jueza. Bueno, acá pasan un mundo de situaciones. Ustedes van con el oficio a la seccional y ya sabemos que la seccional obviamente no es lo único que tiene que hacer, tiene un millón de cosas y a veces no sabemos qué pasa con el oficio y no llega la notificación. Bueno, ustedes entiendo, bueno, no sé si en realidad la función, pero bueno, es algo que es súper conveniente hacerlo, tratar de hablar en la seccional, decirle, mirá, vive acá en este lugar, está hasta tal hora, para que puedan ir a encontrarlo y notificarlo efectivamente. Una vez notificado, la policía nos devuelve a nosotros el oficio diciendo, lo notifiqué a tal hora, firmó, etcétera, etcétera. Eso es clave, determinante. ¿Por qué? Porque si no está notificado, no tiene la sanción correspondiente, que es la sanción del artículo 239 del Código Penal. Para el caso de que la persona incumpla esta prohibición, se acerque, siga con los hostigamientos como decíamos antes, o haga lo contrario a lo que dice la orden, la sanción que tenemos es la del 239 del Código Penal, que prevé 15 días a un año de prisión. Más allá de las sanciones penales que acarrea la conducta en sí mismo de ser, bueno, golpeador o lo que sea, por la violencia de género en sí misma, ¿no? Así que bueno, ese tema de las notificaciones... Sí, perdón, agrego Sí, una importante, cosita. sí. Nosotros trabajamos mucho con las fiscalías penales y realmente los batemos de pies y manos cuando no tenemos una notificación. Porque ahí se constituye, a partir de ese momento se constituye el delito si no cumple con una orden judicial. Entonces, no es tanto para nosotros del fuero civil, nosotros desde que libramos la orden rige. La persona sale del tribunal con una orden vigente desde el momento que sale desde la puerta del juzgado. Desde el momento que sale de la puerta del tribunal, la orden está vigente. El tema de la notificación es importante para que si a futuro no se cumple con esa orden, podamos trabajar en consonancia con la Fiscalía Penal y nosotros podamos informarle desde cuándo esa persona está notificada y ellos evaluarán después si está constituido o no el delito. Pero bueno, esto vale la aclaración de que la orden rige. Aparte, muchas veces no tenemos los domicilios de las personas que denuncian y no tienen obligación de por qué denunciarlo tampoco, ni ustedes tampoco van a ir a recorrer toda la ciudad de Rosario para ver qué número de puerta es, qué calle, que lo han hecho. Yo sé que muchos de ustedes lo han hecho, que van y dicen, no, porque vive tal lado, fulanito, menganito, entonces van ustedes con su propia movilidad y buscan la dirección y la numeración para... Está excelente que lo hagan, pero no es obligatorio que nos informen el domicilio. Entonces, si no tenemos un domicilio, se librará la orden con un domicilio desconocido y se notificará a la comisaría con jurisdicción de la persona que realiza la denuncia, que
ahí nosotros le ponemos la frase que en caso de hacerse presente él o la requerida, se va a efectuar la notificación. Que obviamente esto también coloca un poco a la persona que va a denunciar en un estado de indefensión porque está como latente de que si aparece, ¿qué hago? Llamo al 911 para que venga el patrullero y lo notifique. Entonces, bueno, si bien uno le da preaviso a la comisaría de su barrio, le da preaviso al lugar de trabajo, le da preaviso a los lugares donde asiste, está siempre con la incertidumbre de que la persona que se denunció no está notificada todavía de la medida, ¿sí? Claro, exactamente. Nosotros, no sé si todos los juzgados lo hacen, también le libramos un oficio que es a la seccional de policía, dirigido a la seccional de policía de la víctima, para que se efectivice la medida. O sea, como decía Caro, para que tenga conocimiento la comisaría, la seccional de policía del lugar, para que sepa que esta persona no se puede acercar a esta otra persona. Entonces, sería más sencillo para el caso de que se acerque, bueno, llamar a la comisaría o al 911 y efectivizar la medida, o sea, que no se acerque. Bueno, creo que más o menos por lo que es provisión, si no se me pasa nada, pasamos a lo que es exclusión de hogar, que esa sería la medida más grave que se toma y por eso requiere quizás una verosimilitud en el derecho un poquito mayor. Por tanto, la idea es que se vea, que notemos que en el caso de que dos personas que están conviviendo no lo pueden seguir haciendo. Por tanto, el juez o la jueza determinará que la persona no puede seguir ahí. Se le notificará que se tendrá que retirar inmediatamente y se tiene que ir. Tenemos acá, ya sabemos que esto trae realmente muchos problemas. ¿Por qué? Que esa persona en general, bueno, no sé si en general, pero muchas veces pasa que no tiene dónde irse. Entonces, o viene al juzgado, pero bueno, la idea es que no puede seguir viviendo ahí, no tiene que seguir estando ahí y se tiene que ir. Pasa muchas veces que es el caso opuesto, que la persona golpeada se retira del domicilio por estar golpeada y viene al juzgado, obviamente a la fiscalía o a través de un abogado, a solicitar la exclusión de la persona que se quedó dentro del hogar y el reingreso de ella. Esto es perfectamente posible, es una de las medidas que disponen las leyes y se tiene que pedir y obviamente se va a analizar la situación de vulnerabilidad, la cuestión de género y seguramente la medida va a salir adelante. También hemos usado, o sea, se usa frecuentemente lo que es la exclusión temporaria, se lo excluye por el plazo de 48 horas, 24 horas, 72, y se cita audiencia. Las audiencias son por separado, ya sabemos, lo dice claramente la ley nacional, y se escucha a ambas partes, se ve la situación, se analiza, los jueces escuchan siempre a los dos, en presencia de sus abogados, sus defensores. Si hay niños también se contempla la situación y bueno, en el caso que sea, se dictará en el mismo día que sale la audiencia, se determinará la medida que hay que tomar. Se depende mucho de los casos, es difícil hablar de forma genérica, pero es de esta manera. Así que bueno, la exclusión es una medida, es la medida más drástica, pero no le teman porque es fundamental para proteger sobre todo a las mujeres que sabemos muy bien que sufren a diario este tipo de violencia y que suele ser muy efectiva la medida, sobre todo porque en general se va acumulando la violencia hasta que llega un punto que eso no puede continuar. Bueno, es ideal la medida de exclusión y bueno. Perdón, algunas cositas para agregar al tema de exclusión de hogar. Estamos desde la base pensando que las medidas de violencia son medidas autosatisfactivas. Nosotros del juzgado trabajamos con un relato, ¿sí? Si bien la ley habla de quizás un informe preliminar médico, la realidad, bueno, se ha hablado en todas las charlas en diversos rubros, está el médico forense, puede constatar lesiones, pero tampoco podemos estar esperando un informe y a veces ya sabemos, no vamos a dar una charla de teoría sobre los tipos de violencia que hay, clasificarlos y darles conceptos porque ustedes ya lo saben, que la violencia física no es la única. Entonces, a nosotros muchas veces nos encontramos con simplemente un relato hecho por ustedes o un relato hecho por la presunta víctima ante la fiscalía. Y tenemos que tomar una decisión en el momento, tenemos que decir qué le decimos. Y la realidad es que no podemos decir que no, porque
el solo hecho de relatarlo, el solo hecho de contarlo ya le da verosimilitud a ese relato. Después trabajaremos. ¿Es injusta la medida? ¿No es injusta la medida? Hay un gran porcentaje, y por lo general ahí donde aparecen ustedes. Por lo general la consulta viene después. Me excluyeron del hogar, mi cliente tiene una persona de acercamiento y no sabemos cómo trabajar. Esta mañana justamente hablé con una colega de ustedes que venía con una pregunta muy concreta y me dice, Caro, no sé cómo seguir, porque el relato de esta persona no es real y yo escuché a la otra parte y realmente le creo. Y entonces yo le digo, bueno, pero a partir de ahora vamos a trabajar. Y vamos a ver por dónde podemos empezar a trabajar. Pero la realidad es que lo que usted también tiene que transmitir a su cliente, que con muy poco tenemos que hacer mucho. Con una demanda, con un relato quizás de media carilla, con un mensaje de WhatsApp que le manda una presunta víctima a un fiscal y nosotros libramos órdenes de exclusiones de hogar. A ver, se trabaja con lo que se puede y se trabaja desde la urgencia y se trabaja desde la idea de que creemos a las personas que van a denunciar. Y no hablo solo de las mujeres, porque los hombres también. O sea, nosotros no distinguimos, tratamos de no distinguir lo que es género a la hora de hacer las denuncias. El relato es de la persona. Si la persona se toma el tiempo y va, nosotros le damos credibilidad a ese relato. Si está en el tribunal, los entrevistamos. Si tenemos dudas, los llamamos por teléfono para ver detalles, pero no para no dar la medida, sino para ver cómo podemos trabajar después o para ver si pasa algo más, si hay chicos de por medio, si esos chicos, pero por ahí charlando te dicen, no, sí, porque yo cuando me divorcié había firmado, entonces quizás aparezca otro juzgado y quizás aparezca otro juez. Entonces, en el relato, que por ahí nosotros ampliamos un poquito más, porque también entendemos que ya sea en la fiscalía o con ustedes, la persona que atiende seguramente nos hacen las mismas preguntas que nosotros le vamos a hacer desde el juzgado. Entonces, ampliar el relato es súper importante. Los 4 juzgados de familia, las 4 secretarías de violencia estamos conectados todas las mañanas. Cuando vemos una situación de que nos avisan o nos dan nombres de que por ahí hay una causa conexa o algo, nosotros automáticamente con el interno nos hablamos y decimos, mira, me llega este caso, quizás vos tenés el divorcio, que están trabajando sobre un régimen, ¿qué te parece? Me piden la previsión, a ver, tratamos de evacuar la urgencia y comunicándonos con todos los juzgados, obviamente después remitiéndoselo, pero no se olviden que el juez, aún siendo incompetente, tiene que otorgar la medida cautelar de protección. Entonces, todas esas cuestiones las tenemos en cuenta. Cuando se presentan denuncias de violencia por exclusión de hogar, siempre le prestamos extra atención. Obviamente, uno no despacha de oficio y de por formulario. Leemos, vemos si hay chicos, vemos la denuncia y algo que no lo dije al principio es, si redactan una demanda, los hechos y los relatos, una cosa es que puede haber violencia entre los adultos y otra cosa es que puede haber violencia hacia los hijos. Son dos cosas distintas. Quizás no puede haber una violencia directa hacia los hijos y quizás la persona que hace la denuncia puede sentir que están en riesgo, lo cual también es válido, pero a nosotros nos sirve que diferencien, porque quizás podemos otorgar medidas sin incluir a los hijos menores, o quizás con el relato no lo piden y los incluimos igual. Entonces, en ese sentido, el relato es súper importante para ver después qué es la medida que se quiere tomar. En tribunal, en lo que es inmediato y que podemos trabajar en una mañana, son los defensores civiles para la escucha de los chicos. Si los tenemos en el tribunal, los podemos escuchar. Y muchas veces los chicos son los que te dicen, mirá, sí, hay una situación de violencia, o no quiero ver a mi mamá, o no quiero ver a mi papá. Hoy por hoy se está dando mucho con el tema de la capacidad progresiva, que incluso en la fiscalía están tomándoles la denuncia, obviamente acompañado de quien ejerce responsabilidad parental o un adulto responsable de ese menor, pero estamos hablando de, por ejemplo, un chico de 15, 16 años que va y presenta una situación de violencia ante cualquiera de sus 2 progenitores y lo toma desde la fiscalía. Después le vamos a dar intervención al defensor, después vamos con la represión complementaria, pero la denuncia la está haciendo un adolescente de 15, 16 años que dice, mi mamá fue violenta conmigo, mi papá fue violento conmigo, mi tío, mi abuelo, alguien del grupo familiar. Y eso se está tomando el trabajo a la fiscalía, que eso es súper importante, porque también nos ahorra mucho a nosotros. Porque yo cuando me llega no le voy a mandar de vuelta a que vuelva a repetir todo al defensor, no. Vamos a dar la medida que me está pidiendo y después le daremos la intervención respectiva al defensor. Entonces, todas esas cuestiones hay que tener en cuenta. En el tema de las exclusiones de hogar, además del defensor, nosotros trabajamos mucho también con las trabajadoras sociales. A ver, si del relato, la verosimilitud del relato o realmente uno es muy difícil trabajar en violencia, lo tenés enfrente al relato, tenés enfrente a la presunta víctima y vos decís, ¿te creo o no te creo? Bueno, no es tarea nuestra saber si tenemos que creer o no. Nosotros tenemos que otorgar medidas de protección y después trabajar, porque para eso estamos.
Tenemos que estar trabajando día a día con los casos que se nos presentan. No es que estamos ahí para ver, no, pero me parece que no. Hacer más preguntas, ver qué otras medidas alternativas, quizás hablando te dicen, no, bueno, pero yo la realidad es que quiero la exclusión, pero yo la semana que viene me alquilo un departamento, me voy a ir con los chicos allá. Entonces, bueno, a ver, como decía Ale, bueno, podemos dar una exclusión provisoria por horas, podemos trabajar el caso concreto y en una misma mañana. Y es un poco lo que también lo hablamos mucho, lo presentamos en Tiempito, que pasa así, en tiempo real, en una misma mañana se nos presentan todo este tipo de situaciones. Mandamos a la trabajadora social corriendo a la casa para que hable con los vecinos, para que vea esto, para que nos dé un informe, un panorama para ver qué medida podemos adoptar. Ante la urgencia la medida se adopta y después se trata de trabajar. Sí, es verdad que cuando viene desde el lado de ustedes con las consultas, cuando su cliente les llega al oficio, sí, a veces no saben por dónde salir corriendo o decir, pero esto es súper injusto porque esto fue mentira, pero mi cliente jamás le puso una mano, jamás discutieron, se están divorciando y quieren ver quién se queda con la casa, quizás termina siendo el relato. Bueno, pero partimos de una base que hubo una denuncia por violencia, entonces hay que trabajar desde ahí, hay que trabajar desde que hay una denuncia por violencia y se trabajará desde eso. Se toma la medida y después trabajaremos a ver cómo seguimos adelante. No estoy tan de acuerdo ¿Con qué? con la forma de trabajo esa. Porque para mí el solo hecho de la pretensión formulada no implica una respuesta automática del tribunal. No es que porque lo plantea yo lo creo. No, para mí eso no es así. O sea, la mujer, el que sea, viene, plantea, yo escucho, considero si es verosímil o si no es verosímil y puedo no otorgarlo. No es que automáticamente yo voy a otorgar la medida porque me lo vienen a pedir. No la medida que piden. Sí le tenés que dar una respuesta en el día, ¿no? Una respuesta la sí, medida que piden. pero no necesariamente que lo que se nos está relatando es verdad, digamos. O sea, lo que se nos está relatando es una percepción que depende de la magnitud de la medida que se pretende, va a tener una mayor o una menor indagación. Si pide un cese de hostigamiento es una cosa, si pide una prohibición de acercamiento es otra, y si pide una exclusión del hogar es una medida muy severa, con lo cual requiere que yo haga algún tipo de verificaciones de lo que se me está diciendo. Por lo menos llamar a la escuela, llamar a la directora, llamar a alguno, llamar a otro, para ver si hay verosimilitud en lo que se dice. Para mí, con el solo hecho del relato, que en algunos casos es autosuficiente, en algunos casos es autosuficiente, en otros casos no lo es. Por ende, porque por otra parte, imagínate que yo tuviera en la mañana el relato del hombre y el relato de dos mujeres que conviven. Una relata que una es violenta y la otra dice que la otra es violenta. ¿Cuál de creo de las dos? ¿Se entiende? O sea, en realidad yo creo que en una exclusión necesariamente hay que escuchar muy bien el relato, leerlo ahora, porque bueno, no tenemos más la persona muchas veces ahí, porque está por el WhatsApp, etcétera. Sí, lo puedes llamar por teléfono igualmente. Llamar por teléfono, ver la verosimilitud y hacer alguna corroboración. Llamar a la escuela, si hay chicos, llamar a alguna alternativa. Trabajo social en general hace eso, ¿no? No tanto trasladarse al territorio, porque la verdad que es bastante inconveniente mandar un trabajador social en el marco de una violencia familiar, pero sí hace entrevistas, llamadas por teléfono, habla con las escuelas, con esto, con aquello, que a veces también lo hace el juez y muchas veces la prosecretaria o la secretaria de violencia, pero en función de eso corroborar qué es lo que se está diciendo y recién ahí ordenar, por ejemplo, una exclusión del hogar. En el caso de la prohibición de acercamiento, quizás no requiera tanto en el sentido de cómo se otorga o no se otorga la medida, sino cómo se implementa la medida, ¿no? O sea, con esta cuestión del alcance. Y en algunos casos, la verdad, es que si vive a 25 metros y se ordena una prohibición de acercamiento, quizás implica una exclusión de su propio hogar. Porque si la persona es sumamente violenta, digamos, ¿no? Y se da una situación X y determinada, quizás en ese caso, la verdad que no se da tanto, quizás en ese caso implique también ponderar la posibilidad de excluirlo indirectamente de ese lugar, porque lo que está diciendo, usted no se puede acercar ni a 50 metros a esta persona y vive al lado, bueno, se va a tener que ir. Los uruguayos a esto lo tienen más que claro, digamos, ¿no? Usted, como tiene mucho el sistema de tobillera y esas cosas muy aceitado, vos tenés 100, 200, 500, creo que son como 500 metros y usted vive al lado, se va. ¿Dónde se va? No lo sé. Te lo ponen con absoluta crudeza. Nosotros acá en eso somos bastante más contemplativos de la situación de la persona, porque es cierto, decían los chicos recién, ¿no? O sea, si se va de la casa, ¿dónde va? No tiene dónde ir a parar. Bueno, muchas veces ese tipo de cosas son tenidas en cuenta. Ahora, ante la situación de duda, digamos, de una persona, y muchas veces te encontrás
O sea, la cuestión de violencia familiar es muchísimo más complejo, ¿no? La persona pide esta medida, pide la exclusión y es muy posible que luego se dé una especie de circuito de retroalimentación de esto, entonces a los 2 o 3 meses vuelve a pedir la exclusión y te encontrás con eso, a veces que el juez en función de esos antecedentes también dice, bueno, hasta acá basta, usted no puede acercarse nunca más a este lugar y se va a tener que ir de su casa. O sea, cada caso me parece que es una situación distinta y si bien nosotros podemos agrupar este tipo de... Porque es así, es ese hostigamiento, la prohibición de acercamiento y la exclusión del hogar que lleva siempre una prohibición de acercamiento, ¿no? O sea, la exclusión del hogar conlleva una prohibición de acercamiento. Si bien son esos 3 grandes grupos que nosotros podemos encontrar, la verdad que en cada caso en particular te vas a encontrar con situaciones bastante disímiles, digamos, ¿no? Más aún cuando estamos hablando de violencia de género por fuera de lo que es el juzgado de familia. En familia esto está más que aceitado. Y si bien es cierto que vos tenés la posibilidad de recurrir, la verdad que la cantidad de recursos que se reciben son escasos, digamos, ¿no? No hay un recurso revocatorio interpuesto al tercer día, ni tampoco una revisión de la situación. Es muy raro encontrar ese tipo de situación. Desde ese punto de vista, el victimario, si no es victimario, se encuentra en una situación compleja porque recibe la exclusión y tiene que, para poder presentar un recurso, 3 días más 1, buscar un abogado. Es una situación no lo complicada, sabe muchas veces, no tiene por qué saber el plazo tampoco. También por eso muchas veces se trabaja con cierta flexibilidad. O sea, es muy raro que un juez le vaya a decir, usted vino extemporáneamente a plantear la revisión de su caso. ¿Se entiende? O sea, uno también tiene que comprender cuándo es que la persona se entera de la situación que está viviendo. Y es cierto lo que decían Alejo y Carolina, que tenemos esto ya es medio histórico, un problema bastante serio con lo que son las notificaciones. Porque si bien, por ejemplo, en la época de la pandemia se mejoraron las notificaciones por WhatsApp a la comisaría, etcétera, etcétera, no siempre esa notificación, que también puede llegar a estar dada al victimario, tiene el sustento necesario para la parte penal, como decía Caro hace 5 minutos. ¿Se entiende? O sea, vos para poder imputar a una persona un delito, esa persona tiene que saber que tiene una prohibición de acercamiento. Si no lo sabe porque no se enteró por una notificación fehaciente, no alcanza con que se haya enterado telefónicamente, ahí el juez penal, o por lo menos la parte, no juez penal tanto, sino parte del MPA, va a encontrar dificultades para eso. Entonces nosotros tenemos que asegurar la velocidad en la toma de conocimiento por parte de la comisaría, que la verdad que con los sistemas informáticos tiene que ser algo muy rápido, pero a su vez asegurar que la persona a quien se le ha establecido la exclusión o la restricción de acercamiento se entere fehacientemente. El de la exclusión se va a enterar, no hay duda. El de la prohibición de acercamientos muchas veces es difícil de enterarse, o porque no se lo ubica, o porque nos encontramos con esta situación de decirle a la víctima que tiene que ir a la comisaría para tramitar la notificación. Y aparte, literal que los empleados de la comisaría van en bicicleta muchas veces nosotros a veces llamamos por teléfono en la mañana y queremos saber si está notificado o no, y justo salió Juanito, Pepito, que son los notificadores, y ahí estamos como medio arcaicos un poco con eso, porque tenemos un montón de cosas digitales, tenemos mail, tenemos firma digital y nos está faltando esa articulación quizás con el Ejecutivo para agilizarlo. Hoy a la mañana o ayer, ayer vino el Procurador de la Corte a hablar un rato sobre este tema, específicamente sobre el tema de notificaciones, para trabajar algún sistema más aceitado y que cumpla esta doble función, ¿no? Que sea rápido y a su vez que sea eficiente a la hora de una eventual violación de la prohibición de acercamiento. Les reitero, esto no es un tema actual, digamos, ¿no? O sea, es un tema actual, pero no es un tema que se haya venido desarrollando desde ahora. Hace muchos años que se viene trabajando esto y a la larga o a la corta siempre terminamos cayendo en el tema de la policía porque es el que tiene mayor cercanía territorial y en algunos casos es el que puede llegar a entrar y encontrar algunos domicilios que nuestros propios oficiales notificadores muchas veces no los encuentran, ¿no? Hay algunos casos de identificaciones de lugares, como la puerta roja que se encuentra después del pasillo tal, muchas veces es complicado y quizá la policía eso lo maneje con mayor solvencia, porque muchas veces lo llaman a la comisaría y notifican en la comisaría. Es decir, hay distintas alternativas. Se le está buscando la vuelta, hay una iniciativa de la Defensoría del Pueblo relacionada con esto y que creo que la pandemia ha puesto dos cosas, muchas cosas sobre la mesa, volver a visibilizarlas y a su vez obligó a buscar estrategias que 2 días antes del inicio de la pandemia hubiéramos considerado inadmisibles. ¿Sí? Yo creo que como trabajábamos violencia con la presencialidad,
Nunca se nos hubiera ocurrido que alguien podía hacer una denuncia por WhatsApp y que nosotros lo íbamos a tomar en cuenta lo que decía por WhatsApp. No se nos hubiera ocurrido, pero porque no estaba como una necesidad. Al aparecer la necesidad e incrementarse los casos de violencia, hubo que buscar innovación, ¿no? Alternativas. Hoy por hoy creo que lo que tenemos que hacer con eso es capitalizarlo. Sí, capitalizar la experiencia, tomar lo mejor de lo que teníamos antes y capitalizar este tipo de mejoras tecnológicas. Si quieres hacer una pregunta. Espera. Ya que decís lo de la pregunta tonta, porque ya me lo dijiste cuando estábamos en el break. Ahí te manda al frente. Sí, no voy a decir, ¿cómo es tu nombre? ¿Y el apellido? Bueno, no voy a decir que Rocío Arias me hizo esa pregunta, pero bueno, me decía que ella sentía miedo, y otra compañera también, por ir de preguntar y estar preguntando algo que, bueno, este es el ámbito adecuado y propicio para preguntar eso que vos considerás que es pregunta tonta, que en ningún caso es una pregunta tonta. Sí, a ver, ninguno vinimos acá sabiendo. Y cuando vos te recibís de abogado, Para ser abogado hay que caminar los pasillos y hay que venir acá y hacer preguntas que vos considerás que son tontas y que no tienen por qué serlo. Y por otra parte, cuando digo acá es porque estamos en el ámbito de la universidad. Y en el ámbito de la universidad lo que hacemos es venir a aprender, precisamente. Venimos acá porque no sabemos. Los que están allá y los que estamos acá, de los dos lados. Vamos intercambiando cosas. Así que todas las preguntas son bienvenidas. ¿Está? Rocío, perdón, repito la pregunta porque no creo que los que están por YouTube mirándonos no escuchan. Rocío pregunta, en el caso que se otorgue una medida de exclusión de hogar y la persona que es excluida es el sostén económico de la familia y en el caso particular está pagando el alquiler, entonces va a utilizar esa forma de extorsión, esa estrategia de decir, bueno, si yo no te pago el alquiler porque me excluiste y entonces ¿cómo vas a hacer si mi...? Lo primero que te puedo responder, Rocío, es que vos como abogada lo que tenés que asesorarle es inmediatamente pedir cuota provisoria. Ahora íbamos a hablar un poco de las medidas que digamos van de la mano un poco con el tema de violencia. A ver, yo he visto expedientes, he trabajado con expedientes donde dentro de la situación de violencia hemos trabajado cuotas provisorias porque justamente hay situaciones realmente que ameritan de que demos de la mano la medida. Ni hablar porque la ley así lo define. Pero no es la regla. A ver, lo que tiene la denuncia de violencia, al ser una autosatisfactiva, como dije antes, carecemos de lo que es un proceso, carecemos de pruebas. Entonces, ahí ya un poco se complica un poco más trabajar las cuotas como los trabajaríamos en los expedientes conexos en la Secretaría del Trámite. Automáticamente vos cuando tengas una situación así, seguramente eso te va a surgir del relato de la víctima, que lo primero que te va a decir es eso. Le tengo miedo, quiero pedir la exclusión, pero ¿qué hago? ¿Cómo me sostengo? Cuota alimentaria provisoria, si tiene hijos menores, ni hablar. Como cautelar, lo iniciás como cautelar, lo puedes iniciar en la misma mañana que iniciás la denuncia de violencia, iniciás una denuncia conexa de una medida cautelar de alimentos provisorios cautelar y depende de la situación en concreto, ahí, bueno, esto creo que lo han hablado en la charla de los alimentos. Depende obviamente, si tiene relación de dependencia, vas a poder pedir un porcentaje como cautelar de los ingresos de la persona que pretende ser excluida o un monto en concreto según lo que tu cliente te esté relatando de las cuestiones matemáticas, los gastos y demás, como una cautelar. Y se va a trabajar como una cautelar. Si tiene relación de dependencia, bueno, según los juzgados, esto ya lo hablé la vez pasada, pero te lo resumo un poco, según el juzgado se librará la retención directa, un traslado a una audiencia, pero se va a trabajar como cautelar con los tiempos de una medida cautelar, sin irte al juicio principal de alimentos, ¿sí? En el juzgado donde yo trabajo, en Colegiado 5, hemos trabajado alimentos provisorios dentro de los expedientes de violencia, porque lo consideramos que el caso lo meritaba, con el mismo criterio que trabajamos en los expedientes cautelares en la Secretaría del Trámite, pero lo hemos trabajado en violencia. Después, obviamente, es para lo que es una cuestión definitiva y sí, le vamos a pedir que inicien por separado la acción que corresponda respecto a los alimentos definitivos y vaya al juicio correspondiente.
Obviamente que ya ahí no pasarías por la etapa de la mediación prejudicial obligatoria porque tenés el antecedente de la violencia familiar, claro. Sí, ahí ten en cuenta una cosa que habíamos dicho, era que si bien lo podés pedir en el expediente de violencia y se te va a otorgar, rápidamente salirse del expediente de violencia con cuestiones como alimentos, o sea, es más prolijo esto, no es porque no se pueda hacer, sino una cuestión después de cómo se trata una cosa y otra, hasta en la misma recurribilidad de las medidas, etcétera. Intentar manejarlo por separado creo que es lo más aconsejable respecto de eso. Y ahí a la pregunta que vos haces, que no es una pregunta tonta desde ningún punto de vista, la respuesta que te da Caro es una respuesta, pero vos te podés encontrar con que, una situación de concubinos o unión convivencial, donde se excluye al que era el proveedor, y ahí no hay una relación alimentaria. Entonces, ahí tiene que haber también el concurso por parte del Estado como para poder dar asistencia a este tipo de personas, digamos, ¿no? O sea, ¿qué podemos llegar a hacer? O, por el lado del Poder Judicial y de los abogados, quizás proponer algunas alternativas muy innovadoras, porque en verdad, en el momento que se produce la separación, no hay más cuota alimentaria entre dos ex conviventes. Entonces, o le vamos a buscar la vuelta por innovaciones dentro del Poder Judicial, y si no, también tiene que haber alguna situación de contención por parte de las políticas públicas vinculadas a la violencia de género. Sí, la Municipalidad de Rosario hoy en día cuenta con un programa de subsidio, lo hemos visto en casos muy particulares, pero existe un subsidio económico. Y muchas veces se utiliza para hacer refacciones en la casa luego de ser excluido el agresor. Cambio de cerradura, una puerta o, digamos, una cuestión edilicia que tenga que brindarle más seguridad a la víctima. Está ese programa de subsidios. Lo va a evaluar, obviamente, la municipalidad para cada caso concreto, lo mismo que nos pasa con lo de la tobillera electrónica, que aprovecho para mencionarles ese tema. La provincia de Santa Fe cuenta con una X cantidad determinada de otorgamientos de billeteras electrónicas. Yo estuve presente en una capacitación, un curso sobre este tema. En primer lugar, los jueces de familias no podemos hablar, hablo en plural, ¿no? Los jueces de familias no pueden otorgar las pulseras las electrónicas. Eso va a salir desde la Municipalidad de Rosario, desde la parte del área del Ejecutivo, o desde un fiscal penal, esos dos pedidos. Y la evaluación la va a hacer después el Ejecutivo a quien le otorga esta pulsera electrónica. En lo que es recurso, Provincia de Santa Fe, ya sabemos, estamos limitados por donde lo mires. Entonces, todo lo que nos pueda ayudar, todo lo que pueda servir para acompañarnos, bienvenido sea. Sí, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta una cosa, que me parece que es muy importante. Sí, el botón antipánico y las pulseras electrónicas, sí, cuando necesitan tener, digamos, un control para las que no cumplen con las medidas. Son dos cosas distintas, ¿no? El botón antipánico es una cosa y pulsera es otra, o tobillera. No, pero hay un punto que me parece que hay que tener bien en cuenta respecto de hasta dónde el Poder Judicial tiene competencia y desde dónde ya no la tiene más. O sea, el Poder Judicial creo que ofrece un servicio vinculado a la violencia familiar que es muy eficiente. Sí, vos durante la mañana te presentás al tribunal, vas a obtener una respuesta durante la mañana, durante la tarde, durante la noche, en el momento que sea. Y ahí sí, como abogados litigantes, uno tiene que establecer bien cuáles son las urgencias, ¿no? O sea, si vos se ha detectado alguna situación muy aislada de ir a la tarde al turno de urgencia y para hacer preguntas que por ahí no tienen absolutamente nada que ver con un turno de urgencia y de alguna forma se malgasta el uso de un buen servicio. Ahora, ese servicio que implica emitir la medida de restricción de acercamiento, de exclusión, de lo que sea, y que se va a concretar, con una notificación, tenemos, reitero, un grave problema en materia de notificaciones, no quiere decir que la medida se vaya a cumplir, ni que se supere la situación que dio lugar a la violencia familiar. Es decir, el Poder Judicial no hace tratamiento de la violencia familiar dentro del ámbito donde se da la violencia familiar, ni tampoco trabaja en el empoderamiento de la mujer. ¿Se entiende? O sea, el concurso del Poder Judicial en esto es otorgar lo más rápido posible la medida que corresponda. Prohibición, exclusión. Ahora, el control del cumplimiento de esa medida y, por sobre todas las cosas, trabajar sobre elementos que permitan, especialmente a la mujer, superar la situación de violencia y con el victimario también, para superar esa situación de violencia, ya no depende del Poder Judicial. ¿Sí? Entonces, si uno agarra y dice, nosotros estamos trabajando bien porque estamos dando las medidas en el día, pero vos mirás el contexto de la violencia de género y la violencia familiar, claro, evidentemente estamos en una desproporción, pero nosotros trabajamos en el Poder Judicial y ustedes también trabajan en el sistema judicial. ¿Hasta dónde les es exigible el sistema judicial? Hasta la emisión de la medida
correctamente informada a todos, a la policía, al victimario, a la víctima, en un tiempo lo más rápido posible. El tratamiento de la situación y la prevención de que no se vuelva a reiterar no depende del Poder Judicial, ni siquiera a través del Ministerio Público de la Acusación, que siempre va a actuar en función de la infracción ya cometida. Pasa por la autoridad preventora y por los organismos que tienen que ver con la comunidad organizada de alguna forma o con los efectores del Estado brindando apoyo y asistencia a las personas que sufren violencia familiar y especialmente violencia de género. Sí, o sea, el sistema está pautado así. Realmente, creo que lo hablamos los otros días, es como confundir, pensar que un juez te da un amparo para que te operen y que el Poder Judicial tiene que tener el hospital. No funciona así la cosa, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que procurar con eficiencia y con tutela de todos los derechos dentro del marco de lo posible, porque estamos hablando de cuestiones de minutos, de horas, ¿sí? De horas, responder lo más rápidamente posible a un requerimiento. Ahora, si no se cumple ese requerimiento y si no se supera la situación de violencia, lo pensable esto es que se supere la situación de violencia, que esa mujer no vuelva a sufrir violencia ni con este, ni con aquel, ni con aquel otro, digamos, que no vuelva a estar en esa situación. Ese trabajo no lo tiene el Poder Judicial, lo tiene en gran parte el Poder Ejecutivo y las organizaciones no gubernamentales. El Poder Judicial no lo tiene eso. Sí, les brindamos la información. Lo que decía Gonzalo es que, digamos, hay una capacitación obligatoria, que es verdad, la ley de Micaela, que lo tenemos todos los operativos judiciales, operadores judiciales. Le brindamos la información. Un poco lo que me decía Marcelo, no acompañamos a la presunta víctima hasta el área de género de la municipalidad y que tenga la entrevista. Le damos el teléfono, le damos el domicilio, conocemos todo lo que se puede trabajar desde el Ejecutivo. Pero sí, eso y a veces se avanza un poquito más, A veces, en algún caso, uno termina gestionando, digamos, alguna situación muy particular. Como suelen hacer los jueces de circuito cuando ordenan un desalojo, que buscan alguna alternativa para que los chicos tengan un lugar donde ir a parar, etcétera, etcétera, que por ahí, si vos me preguntás si estrictamente eso está dentro de la competencia del juzgado, y puede ser que sí, puede ser que no. Ahora, la información y dar intervención a los centros también se da. Sucede muchas veces con esto que también forma parte de las órdenes que se da, dar intervención al centro de asistencia a la víctima, y si vos a la persona no le das los datos para que vaya, claro, no va a llegar nunca. Ahora, es hasta ahí, digamos, la cosa. Ya el centro de asistencia a la víctima ya no depende del Poder Judicial. Entonces, y tampoco, y ahí sí la ley no lo establece, no hay un seguimiento de la situación, de la ley de violencia familiar me refiero, de la situación que pasa al día siguiente. Por la ley de violencia de género se deberían instrumentar otros mecanismos respecto de esto. Ahora, también es cierto que tenemos serias limitaciones respecto de ese mecanismo, porque si no se nos informa qué es lo que se está haciendo, son tantos los lugares donde se puede recurrir que sería medio casi como imposible mandar oficios a todos para ver si esa persona está siendo atendida o no está siendo atendida. Claro, cuando Sí. vos decís que seguís trabajando la medida, es una autosatisfactiva, como dijiste, normalmente se agota con el oficio, después recibís La medida como concepto en sí, sí. La medida de violencia familiar se agota con el otorgamiento de la medida que el juez disponga. Lo que un poco mencionó él, nos dio puntapié, es una cosa es la parte recursiva de la medida que uno puede otorgar, que obviamente vamos a lo estricto procesal, debe interponer un recurso revocatorio. Los chicos en la charla esto lo han hablado. Obviamente que pedirle a cualquier persona en esta sociedad que sepa que hay un plazo de 3 días más un día de gracia por un recurso revocatorio y que vaya a buscar un abogado corriendo una vez que le llegó un oficio a la policía, es un poco complicado. Exacto. O sea, su primera preocupación va a ser dónde duermo esta noche. No sé si voy a meter un recurso o interponer un recurso.
no es necesario que vayan por ese lado. No se preocupen porque esta mañana justo hablé de este tema en particular con una abogada que vino muy preocupada porque se le había vencido el plazo a su cliente y que qué podía hacer. Y le digo, bueno, pero contame de la parte de tu cliente, a ver qué es lo que pasa acá en el caso particular. Bueno, simplemente con un descargo y pedir el levantamiento de la medida nos habilita a nosotros trabajar. Sí, pero la mayoría de las veces te dicen que no, que dice la acción que corresponde. Depende para qué, Lore. A ver, ahora vamos a empezar a diferenciar. Si hay hijos menores, ahí sí. A ver, lo primero que volvemos al inicio. ¿La denuncia fue realizada en base a violencia hacia hijos menores? ¿Sí o no? A partir de esa base vas a empezar a trabajar en tu caso particular con tu cliente. Si la denuncia de violencia no fue en los relatos, en los hechos, no se incluyó hechos de violencia hacia los hijos, pero la medida sale de forma genérica o queda, digamos, grupo familiar, hijos menores, alguna palabra que a tu cliente le preste dudas, bueno, ahí se va a trabajar. Ahora, si la denuncia de violencia en los hechos están relatadas violencia hacia los hijos, bueno, ahí se trabaja de otra manera también. Porque una cosa es la denuncia de violencia que pueda hacer, ya sea una mujer o un hombre, y otra cosa es hacia los hijos menores. Entonces ahí vamos a empezar a diferenciar en el caso concreto. Muchas veces las denuncias de violencia se pueden llegar a levantar al solo efecto de empezar a tener una revinculación, pero iniciando el régimen de comunicación. Porque también tenés la cautelar. Así como decía ella de los alimentos provisorios, vos también podés iniciar un régimen de comunicación provisorio. Por ejemplo, yo he iniciado exactamente un régimen frente a una prohibición de acercamiento, porque ya hubieron separado, inició el régimen de comunicación para que cuando me vinculación con los hijos, y dentro de esa medida de régimen de comunicación pido la cautelar, necesito urgente comunicación a una propuesta y solicito levantamiento para ir a retirar y llevar a los chicos. Pero a eso me sale a pedir el levantamiento y dice la acción que corresponde. ¿Y cuál es la acción que corresponde? A ver, hay un par de cosas que me parece que hay que entender. En algunos casos, la propia restricción de acercamiento o exclusión con restricción de acercamiento sale diciendo, bueno, esto no rige para el régimen de visitas o para el sistema de comunicación. Ya, Sí, a veces le ponemos en negrito y subrayado sin que afecte el contacto paterno-familiar, afecta régimen de tal comunicación, cuando ya advertimos del inicio que en la denuncia no nos están hablando de los hijos menores, que no hay violencia hacia los hijos. Ahora, el cuestionamiento a la medida adoptada por el tribunal en violencia familiar, para mí se hace o por revocatoria o por revisión. O sea, esas son las dos únicas vías que un abogado puede llegar a tomar como para decir esto. A mi juicio, por ejemplo, si dice descargo, no dice absolutamente nada. O sea, o es revocatoria o es revisión. Descargo digamos, ¿no? con revisión de la medida. Claro, vos tenés que decir qué es lo que querés. ¿Por qué? Porque en realidad si vos decís descargo y no estás cuestionando, y vos estás cuestionando la medida en sí misma, porque decís, acá no existió nunca violencia familiar, si yo nunca fui un tipo violento con esta persona, hizo tal cosa, estás cuestionando la medida en sí misma. De alguna forma eso sería lo más parecido a una revocatoria respecto de lo que se dijo, porque vos estás diciendo, señor juez, revoque esta situación y reponga la situación tal cual estaba. Digamos, no, ya acá no hay ninguna prohibición de acercamiento porque yo nunca fui un violento. El problema lo tenemos con los días. Porque si vos haces una revocatoria y aplicás... ¿Cómo? Pero más hasta que el hombre se da cuenta que primero se tuvo que ir, como decía recién, se tuvo que ir de la casa, qué sé yo, hasta que va a consultar con el abogado y presente la revocatoria, realmente ahí está donde me parece la razonabilidad del juzgado en, bueno, le puede aplicar 3+1, ¿entendés? O sea, Pero pues, ponele que pasaron 10. O sea, ¿cuál es la acción? Si yo tengo bueno, te reitero, te estoy haciendo la dos diferenciación. O sea, si vos cuestionás la medida en sí misma, ¿sí? Ese descargo va a ser una revocatoria. Vos estás buscando una revocatoria, porque vos estás diciendo la medida fue mal adoptada. ¿Está? Esperame. El juzgado, nosotros no tenemos un sistema recursivo en materia de violencia familiar. No lo tenemos, no lo prevé la ley. La ley prevé una cosa que no vamos a practicar, que es la audiencia a las 48 horas. Resulta ser que la audiencia esa la tenemos que hacer en general por separado, porque la 26435 te dice que es por separado. Es una audiencia que quedó allá cuando se hizo la ley 11529. En ese punto, el juez, por eso Carolina hablaba del descargo. ¿Por qué? Porque el juez no te va a tomar eso como si fuera una revocatoria estrictamente considerada y te va a decir es extemporánea. En general nadie dice de entrada que algo es extemporáneo, siempre se espera que lo diga el otro, digamos, no, si vos vas a meter eso, el juez no te va a decir nada, la extemporaneidad la tiene que plantear el otro. Ahora, si vos ese mismo descargo lo que estás haciendo es
no cuestionar la medida adoptada, sino decir que esto se ha superado. Viste, esta situación que se dio en este momento yo ya la superé. Ahí estás pidiendo la revisión de la medida. Una cosa es la revocatoria y otra cosa es la revisión de la medida. Son, a mi juicio, las dos posibilidades que vos tenés. O cuestionás cómo la medida se adoptó y por ende estás pidiendo una revocatoria de lo que se dispuso, o cuestionás, o no cuestionás, sino decís, bueno, mire, esto sucedió así, yo lo consentí, dale que yo consentí esta situación, y en realidad ya hemos superado la situación de violencia. Por ende, no hay más restricción de acercamiento, o dale, también una vía que sería parecida a la revocatoria. Si, bueno, está bien, usted me puso la prohibición de acercamiento respecto de la madre de mis hijos, pero resulta ser que yo con mi hijo no tengo problema, pido que se revise esa medida en cuanto a mis hijos. Tiene elementos de una revocatoria y tiene elementos. Se suele utilizar la palabra levantamiento. Se usa el levantamiento de la medida. ¿Cómo? Y te mandaron a iniciar por separado respecto al régimen. Pero yo ya estaba dentro del régimen. O sea, para mí era una consecuencia del régimen de comunicación. Pero ustedes tenían un régimen de comunicación previamente iniciado. Porque... No, la idea es la siguiente, por lo menos nosotros lo tenemos así. Como las juezas interpretan que es una medida autosatisfactiva y se termina en esa medida, nosotros lo que pedimos es que se inicie el incidente de levantamiento. Vos lo que me decís, si vos lo iniciaste, vos lo pusiste en el mismo expediente, probablemente lo que te dijeron era que inicie por separado. Y a eso le dijeron. Pero lo repito en voz alta para que lo escuchen todos. Acá una colega está planteando el caso de que ella inicia una medida por separado la violencia familiar para solicitar un régimen de comunicación. Y como está concomitante la violencia familiar, ella solicita que se levante la prohibición de acercamiento y te mandan al expediente de violencia. ¿Eso me estabas diciendo? Claro. Para trabajar el levantamiento de la medida de violencia. Como un incidente... Lo que está diciendo Ale, entonces, un incidente sobre el levantamiento de la medida. Eso te estarían diciendo. A ver, ustedes lo hacen así. Porque no, lo que está planteando ella es que ya lo tiene dado, o sea, no es que fue pedido. La ley de violencia familiar te permite pedir una cautelar de alimento y de atribución de vivienda en el inicio de la acción. ¿Está? Ahora, una vez que está otorgada la medida, nuestra ley dice que es autosatisfactiva. Lo podemos discutir 30.000 años si es autosatisfactivo o no es. Entonces, como es autosatisfactiva, el juzgado donde trabaja Alejo te dice, acá se terminó, inicie por separado lo que corresponda. Sea como sea, si vos ya tenés pediste la provisión de acercamiento, pero no pediste ninguna cuota alimentaria provisoria, lo más aconsejable es que la cuota alimentaria provisoria la pidas por separado, no en el expediente de violencia, porque en realidad no vas a lograr absolutamente nada. ¿Entendés? O sea, una cosa es, en el marco de la urgencia de la violencia familiar, pedir la fijación de una cuota alimentaria provisoria, que eso es lo que habilita la ley, y otra cosa es que una vez ya lo tenés hecho, la violencia, 3 meses después vengas a acumular a esa violencia una cuota alimentaria provisoria. Pero además es una cuestión de consejo por prolijidad, ¿eh? O sea, por la prolijidad, porque no son las mismas personas. A ver, si yo tengo una mujer, mamá de unos hijos, que pide la provisión de acercamiento respecto de su pareja, papá de los hijos, ¿está? Es ella contra él. Acá yo puedo admitir, porque la ley lo permite, que pida alimentos en representación de los hijos, pero resulta ser que son dos partes distintas. Una cosa es ella y otra cosa es en representación de los hijos. Entonces, si bien lo podemos hacer cautelarmente, lo más rápidamente posible hay que enderezar eso y decir, a ver, este es el juicio, donde los hijos le piden alimento al padre. ¿Está? Y va a tener un sistema, va a tener un trámite, etcétera, 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 que tiene como antecedente aquella cautelar dada en violencia. Ahora, si vos ya iniciaste la violencia, tenés la orden de restricción de acercamiento, después iniciar por separado la cuota alimentaria autónomamente obtenida con una cautelar. Ahora, lo que está planteando Lorena o Natalia, no sé, Natalia. La respuesta del juzgado es una respuesta procesal. Es decir, como la medida autosatisfactiva terminó, inicie por separado la acción que corresponda.
Igualmente vos iniciaste por separado la acción que corresponde, que es la del régimen comunicacional. Claro. En todo caso, quizás en vez de querer decir de inicie por separado la acción que corresponda, sería pida el levantamiento en el lugar donde corresponde, que sería en el expediente de violencia. Ahora bien, como está interpretado como una autosatisfactiva, vos vas a tener que iniciar un incidente de levantamiento. También estas cosas me resultan... Un criterio. Es un criterio. Un criterio. Quizás a lo mejor Claro. se puede también tomar algún criterio más flexible, digamos, ¿no? O sea, decir, bueno, a ver, tengo un expediente de violencia que es así, voy a pedir el levantamiento de la violencia en otro incidente de violencia, es una alternativa. Lo voy a pedir en el mismo, es otra alternativa. Sí, nosotros algo que no lo mencioné al principio, las boletas en violencia son la completa, no es incidental. ¿Dónde dice gratuita? La reposición del sellado, no lleva reposición del sellado. Pero la actuación profesional... Son 3 boletas, en ese caso 3, a veces 4 más. En algunos casos el sellado, y la gente realmente prioriza darle de comer a los hijos y no gastarlo. Por eso por ahí La mayor parte de la gente va por defensoría, estas cosas, no las hace con un abogado particular. La violencia familiar casi todos van por defensoría, no, ni siquiera por defensoría, van directamente con la denuncia. En general casi todos canalizan por ahí la cosa y después van a ver a un abogado por la cuestión de violencia, sí, por la cuestión de alimentos autónomos, de atribución de vivienda. En general hacen ese tipo de camino, digamos, ¿no? O sea que la verdad que la cosa pasa más o menos por ahí. Y si te consultan a vos, y sí, para un abogado particular va a tener que tener esos costos distintos. Sí, También va a tener un como asesoramiento el costo que va a tener la consulta, digamos, que ustedes puedan cobrarle por el solo hecho de ir a consultarle y derivarlo a... No sé si tienen una tabla. Claro. Pero bueno, ante la imposibilidad o de tener que pagar tantas boletas, obviamente que existen, ¿no?, los caminos. Va a la fiscalía, va a la defensoría. Pero bueno, las boletas en violencia son las boletas completas, no las incidentales. Bueno, a lo mejor sea un tema a tratar con colegios de abogados, caja Sí. forense y caja de jubilaciones para que en materia de violencia familiar no se exijan las boletas. Eso no lo sé. Posteriormente hubo acercamientos en la zona donde viven, se denunció eso, en vez de, por ejemplo, mi clienta, o sea, la medida alcanzaba a mi cliente, un descargo de las chicas, se pidió que relato, un relato horrible, de violencia psicológica. Se lo encuentran en la calle el papá, se le acerca a hablar, se denuncia, se me acercó a hablar. Está bien, estar en la calle no puede saber que te lo vas a encontrar, no puede tocar en Córdoba corriente. No se puede decir por el solo hecho de acercarte, entiendo que no correspondería llamar a la policía, pero si se acerca a hablar. Este señor se consideró hostigado por esa denuncia que se le hizo, pidió la restricción a su favor y salió decretado que a la víctima original y las 3 hijas también se le puso prohibición de acercamiento a él, que en ese caso sería una reciprocidad, se puede considerar en resguardo de todos, pero en un lugar bien privado que vivían antes ellas y que tienen todas las amigas, o sea que de alguna forma las embromó a todas porque las nenas no pueden ir más a visitar a sus amigas y demás. Pedí una revocatoria de eso, no me la dieron. O sea que la víctima original, además de la madre y las hijas, perdieron su vida natural porque no pueden ir más al barrio donde vive el padre, por esto de que él se consideró hostigado porque se lo denunció para haber infringido la medida. Muy complejo. Está bien, igualmente, a ver, te digo, esta cosa es un caso muy concreto como para contestarlo desde acá, digamos, ¿no? No, te quiero responder sobre lo de la reciprocidad. Acá la colega hablaba del tema de la reciprocidad de las medidas. En el caso que vos planteás, hay 2 denuncias. Porque a la contraparte le dieron una orden de protección. La colega planteaba un caso donde hay una protección de acercamiento a favor hacia una mujer y hacia sus hijas. Y la persona que fue denunciada, luego con posterioridad, plantea desde su lugar la provisión de acercamiento a su favor y le fue otorgada. Eso es perfectamente válido desde el momento en que
A ver, Las pará, personas pará. van y denuncian. Estamos contestando un tema muy particular, por eso yo no quiero entrar Sí, en pero eso. no porque sea recíproco, es porque haya dos denuncias, eso te quería aclarar. denuncia de él, del victimario, es porque lo denunciaron a él de haber incumplido la orden. Eso es lo particular. Él se consideró hostigado por esa denuncia y se lo dieron. Entonces dijo, ok, me denunciaron porque yo me acerqué a hablar con ellas, es un hostigamiento, no, yo no quiero tener más líos, más vale, pero hizo un acercamiento a mi favor también y se lo dieron. Quizás tiene lógica, ojo. No, no es la regla general. Por eso digo, No. me parece que es muy puntual la situación que estás relatando y que quizá no responde hacia los criterios generales, digamos, no hay que ver la situación en particular. Pero sí puedo tomar de lo que estás diciendo una situación que se dio en un juzgado X, no hace falta por qué decir dónde, pero más que nada porque son localidades chicas y por ahí la La gente se conoce reciprocidad. entre sí, donde se plantea por parte de la mujer respecto al marido una prohibición de acercamiento y del juzgado sale como primer decreto de trámite prohibición de acercamiento de ella hacia él y de él hacia ella. En ese caso en particular, la Cámara lo anuló el fallo, obviamente. Eso es, ni siquiera no es admisible. ¿Está? Vos tenés una presunta víctima que denuncia un presunto victimario. Es la prohibición del victimario hacia la víctima, no al revés. ¿Sí? Eso no lo puede disponer ningún juez ni ninguna jueza. Que no hay de entrada. reciprocidad automática Claro. a la pregunta Lo que tuya. vos estás planteando puede ser que se dé, porque puede haber violencia recíproca. Lo que estás planteando, por eso digo que es muy particular, es el fundamento que se dio a esa reciprocidad. Y ahí sí no me quiero meter en ese punto, esencialmente porque soy camarista y puedo tener tu caso como juez, ¿sí? Por eso no quiero entrar en ese tema. No, mira, en realidad un poco sin ir a tu caso particular, nosotros damos muchas recomendaciones al respecto. Recomendaciones. Si vos tenés una presión a tu favor y no te acerques, evitá vos también. O sea, nosotros de hecho desde el momento que otorgamos la medida, este tipo de cosas lo hablamos con la gente cuando se las otorgamos. No existe la reciprocidad automática, no. Ahora, en el caso concreto, en el caso particular, tendrá que evaluarse el pedido de cada persona. Quizás en vez de una prohibición se pueda analizar una alternativa como un cese de hostigamiento, pero eso va a haber que verlo en cada caso particular. Acá, por ejemplo, ahora te doy la palabra, pero vuelvo un poquitito para atrás, algo que manda Alejandro Menicochi, que me parece muy interesante, decir, bueno, es genial, por el tema de los 3 días. Vos, el tema de los 3 días, estás en tanto en cuanto estás comparecido dentro de un proceso. Acá esa persona no ha comparecido al proceso, al proceso no llegó, ni siquiera entró, ni siquiera lo citaron a comparecer, digamos, ¿no? Al proceso. ¿Cómo? Claro, pero lo que está diciendo Alejandro, que lo está planteando para debatir, digamos, ¿no? Me parece interesante, porque vos te notifican de la provisión de acercamiento, pero vos no compareciste en ese proceso. ¿Entendés? O sea, vos no entraste todavía al proceso, te enteraste ya que tenés una medida en tu contra sin siquiera haber podido meterte dentro del procedimiento. Se puede afectar el derecho de defensa. Entonces lo que Alejandro está diciendo, che, guarda, si yo no estoy todavía en el procedimiento, ¿cómo me van a empezar a correr un plazo de 3 días? Pero lo está planteando desde el punto de vista de contribución al debate que teníamos hace un ratito, ¿no? La realidad también te marca que estoy pensando, por ejemplo, Ale, en una... Voy por ahí. Sí, esto no se hace. Estamos todos los días. Perdón, en cuota alimentaria provisoria, por ejemplo, yo te notifico la cuota alimentaria provisoria y vos tenés 3 días para recurrir. O sea, hay que pensarlo. Lo que me parece es que hay que pensar que a la gente nosotros no le podemos estar afectando así, tamañamente, el derecho de defensa. Lo que pasa es que ahí hay una diferencia que podés notificar una demanda, hacer con copia de demanda o te vinculan. En la medida te notifican la medida y nunca ves el contenido de la denuncia. No ve el contenido de la denuncia y te lo está No ve el notificando. contenido de la denuncia. La comisaría te está notificando, no el oficial notificador. A veces firman, a veces no. De igual modo, me parece que el criterio general del concepto de descargo, lo que nosotros tenemos que entender es que en algunos casos, si cuestionamos una cosa, se parece más a una revocatoria y en otro caso se parece más a una revisión. Entonces, por ahí el título que se le pone lo deja un poco a criterio de interpretación judicial. Lo que sí necesitamos es un sistema recursivo dentro de lo que es violencia familiar
Y podemos aplicar por analogía la 26485, lo que pasa es que las normas procesales de la 26485 están mucho más emparentadas al ordenamiento nacional que a nuestro ordenamiento local. Entonces algunas cosas las podemos tomar y otras cosas no. Por allá alguien había pedido la palabra. Sí, allá atrás. Y la otra es una pregunta, si en base también a comentarios y cosas que nosotros vemos a veces, ¿existe algún tipo de registro de cuestiones que tengan que ver con el abuso del derecho y el ejercicio de las denuncias de violencia familiar? No. Pero le digo a la gente de YouTube que lo que nos está planteando la colega es que en una situación de una prohibición de acercamiento, ella ha comparecido por darle el denunciado como victimario, pidiéndose, bueno, miren, la medida es recíproca. Para evitar, bueno, mayores dilaciones, mayores gastos por pago de boletas, etcétera, etcétera, etcétera. En verdad la medida no es recíproca. La medida es prohibición de acercamiento del victimario a la víctima. Lo que hay que ejercerlo es con razonabilidad. Que eso me parece que es un punto que, como todo este tipo de cosas, hay gente que lleva las cosas a los extremos, digamos, ¿no? A ver, si yo soy el victimario, estoy comiendo en un restaurante, y va a entrar la víctima donde yo me encuentro comiendo, la verdad que lo aconsejable sería que eso no fuera así, digamos, no que vaya a otro lado, porque ya está la persona en el lugar. Si lo hemos encontrado con ingresa, le dice hay una prohibición de acercamiento, échelo, sáquelo de acá. Hay ciertas cosas que hay que manejarla con razonabilidad. ¿Sí? Existe la medida de prohibición de acercamiento, pero ese hombre no se estaba acercando, ese hombre ya se encontraba en un determinado lugar. Es como si yo agarre y me pongo todos los días enfrente de la casa y ese saquero, porque se entiende, o sea, la razonabilidad tiene que regir absolutamente todo, y en ese sentido entiendo que lo que se puede llegar a plantear como recíproca, aunque en realidad no es recíproca. Recíproca va a ser cuando hay... No. El único hecho nuevo que podría llegar a ver es que la otra parte ha sido violenta con él. Entonces que hay una situación de violencia, ahí sí podría haber claro, una no es medida solamente recíproca. pedir la reciprocidad de la medida, porque no existe la Claro. reciprocidad automática de la medida. Son dos Lo que medidas tenés que conjuntas. plantear es qué hechos dentro del marco de la ley de violencia ameritan a que el juez le otorgue a tu cliente una medida a su favor. No es pedir recíproco y darlo de forma automática, sino que vas a denunciar, como decís vos, un Claro. hecho nuevo, pero un hecho nuevo La de verdad que- violencia hacia tu cliente. Técnicamente sería un expediente aparte. Sí. Ahora, la otra pregunta sobre abuso de derecho, un registro, no hay un registro de eso. Y por otra parte, la única forma de hacer un buen registro de esas situaciones, de gente que miente o de gente que hace abuso, es que de la otra parte recurra. Porque si la otra parte no recurre, nunca vamos a poder establecer si el buen tino de la secretaria de violencia y de la prosecretaria y del prosecretario o del que sea que está en el juzgado, percibió bien que ahí había una situación de violencia. Si la gente no recurre, y la verdad, son escasísimos los casos de recursos metidos contra medidas de violencia familiar. Si son autosatisfactivas o no, no lo sé. Pero bueno. Bien, ¿tenemos algo más? ¿No? Estamos nosotros por la parte nuestra, Temas, creo que... ¿Sí? Creo que estamos con todo. Violencia de género, la verdad que diferenciar violencia de género de familiar, creo que es más o menos un tema por lo menos los que estamos acá, es un tema conocido. Las cuestiones de género, no entramos a debatir si la palabra género está bien, si la palabra género está mal, no debatimos nada de eso, porque es una cuestión de un concepto jurídico, es como si nosotros quisiéramos debatir el concepto de repetición, como que no significa lo que para los abogados significa. Acá la cuestión de género involucra únicamente la situación de la mujer en su carácter de tal y en una relación de diferencia de poder. Esa es la situación de género. Si no se da ese tipo de situaciones, no estamos ante una cuestión de género en los términos de la ley 26485. Eso no quiere decir que se desconozca al género masculino como género, pero no estamos hablando de la misma la palabra, ley, estamos hablando de otro significado en otro contexto. Y tampoco quiere decir que si un hombre es violentado, cosa que no es en la mayoría de los casos, sino que la mayoría de los casos que se presentan son al revés,
que un hombre que es violentado no vaya a recibir exactamente la misma atención que recibe en violencia familiar, como de hecho lo hay. En verdad la cosa pasa por la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, como vimos al principio, es mucho más amplia que las categorías, que esas 4 categorías que nosotros fuimos estableciendo con anterioridad. Fíjate cómo nos desafía esto en el derecho, como decía acá la colega, que vos te podés encontrar con vacíos jurídicos, en el caso que ella planteó, que es interesantísimo, de una exclusión del hogar de aquella persona que es proveedora, y como bien decía Gonzalo, nada tiene que ver con el dominio ni con la propiedad. Yo excluyo al propietario proveedor y la dejo a la mujer que estaba ahí adentro totalmente desprotegida. ¿Cuál es la respuesta jurídica desde el punto de los alimentos? No lo tienen, porque eran convivientes, dale, en una interpretación. Ahora, ¿puedo interpretar lo contrario? Sí, exacto, puedo interpretar lo contrario y puedo hacer una ampliación de eso, y si no, recurrir a lo que decía Carolina, bueno, a ver qué hace el Estado con esta mujer que ha quedado absolutamente indefensa dentro de esa casa, con una persona que era el proveedor económico y que en función de esa cuestión de proveedor económico genera una cuestión de violencia económica. Léanse las categorías de violencia familiar que están en la ley de violencia familiar, son claramente descriptivas y vamos a entender bien de qué se trata. Bueno, la próxima. Gonzalo quiere decir Sí. algo. Sí, sí. En relación a, porque hay un oficio que habitualmente sale que lo que establece es la prisión de acercamiento a la mujer y su grupo familiar. O sea, aparece esta mención. Con grupo familiar nos referimos a todos los convivientes. Depende de lo que diga la denuncia en particular, pero si en general sí, el grupo familiar se entiende que es el grupo familiar conviviente, no tu abuela que vive en Córdoba, digamos. O sea, el grupo familiar conviviente, lo que tiene que ver también es con los hechos que se relatan en la denuncia. Sí. Pero vos estás hablando del oficio que se otorga del juzgado, yo te digo de lo que se diga en la denuncia, porque lo básico, dónde vive, con quién vive, digamos, Sí, en la general dirección. se eliminó del formulario eso, ¿eh? O sea, en general se ha tratado de sacarlo, porque antes te acuerdas que quedaba Sí, escrito. pero estaba la confusión por los Pero- hijos menores. sí. El grupo familiar incluye hijos menores, no incluye, igual es una discusión que lo tenemos el día de hoy, digamos, o sea, las consultas vienen por ese lado un montón de veces. Ahí primero lo que hacemos vemos los hechos que relatan en la denuncia. Se relataron hechos, no se relataron, y bueno, si no o si sí, se da intervención al defensor, si se pretende incluir, ampliar, muchas veces nos piden ampliar la medida y que los diga con nombre y apellido para poder ofrecer a la escuela. Bueno, ya después empezamos ahí a ver, a desmenuzar bien puntualmente y particularmente. Lo del IO, su grupo familiar, quedó como de un formulario que lo tenemos que siempre adaptar al caso concreto, porque no es para todos los casos IO, su grupo familiar. A veces puede pedir una aclaratoria respecto de eso, ¿no? Bueno, Sí. convocatoria para la semana que viene. En la primera parte vamos a hablar sobre medidas excepcionales y adopción, ¿sí? Control de legalidad jurisdiccional de las medidas excepcionales y adopción. Es un tema que en general el abogado litigante no lo ve y no tiene acceso a eso, pero que es muy importante, primero para que se empiecen a meter en el tema y segundo porque es el que deriva en la adopción, donde sí el abogado tiene mayor cantidad de consultas, la adopción o distintas alternativas, no solamente la adopción. Así que la primera parte está destinada a eso y la segunda parte que la estamos pensando con la doctora Campa, con el doctor Duto, con el doctor Ramos, como una ponderación del fuero de familia que tiene que venir. ¿Está? Especialmente con atención a estas ideas de unipersonalización de los colegiados y de algunas cositas más. Hoy, en el acuerdo de Cámara de ayer, de Cámara Civil y Comercial, se le solicita a la Corte que se evalúe la creación de cargos de psicólogo y psiquiatra para cada uno de los tribunales colegiados, para cada uno, no en general, pero que a su vez conformen un equipo interdisciplinario en general. ¿Se entiende? O sea, las dos cosas. Que trabajen con cada juzgado, porque vos lo necesitas en el lugar, no podés estar dependiendo de que un tipo venga o no venga al tribunal, pero a su vez que haya una jefatura que coordine la totalidad de estas disciplinas. Pedimos psiquiatra y psicólogo como mínimo. Sabemos que es una aspiración bastante importante, que otras provincias lo tienen y nosotros no lo tenemos, pero lo hemos pedido para Rosario y para los juzgados unipersonales también, ¿no? Porque si no todo queda en Rosario y después allá tenés que estar tirando el centro y cabeceando. Así que bueno, con esa idea de ponderación va a estar la última charla y el resto todo en YouTube para los que lo quieran ver.
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias y buen fin de semana para todos.